Hola, bienvenidos, yo soy Mariana López. En este video hablaré acerca de un libro que se titula Los días de la peste, escrito por José Edmundo Paz Soldán. Para iniciar haré una pequeña presentación sobre el autor y un breve resumen del libro. Edmundo Paz nació en 1967 en Bolivia. Estudió Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y en 1997 obtuvo un doctorado en Lenguas y Literatura Hispana. Pero antes de realizar el doctorado, él ya había publicado una serie de cuentos y su novela como más emblemática, porque fue la primera, que se llama Días de Papel. Así pues, Edmundo es uno de los escritores y autores más representativos de la generación latinoamericana de los años 90. Y bueno, ya que hice esta pequeña presentación sobre el autor boliviano, ahora haré el breve resumen sobre el libro. Primero que todo, quiero aclarar que este es un libro que es muy apropiado para leer en estos días de confinamiento. La novela transcurre en una cárcel que se llama La Casona. Esta prisión tiene una estructura bastante particular, ya que está dividida como en 5 secciones. Entonces empieza como desde el primer piso, el quinto vendría siendo como el último, el primero es como pues más o menos, segundo, tercero, cuarto. Y el quinto es como de los peores porque los prisioneros ahí no pueden ver la luz, o sea, no pueden salir como a tomar el solecito, ni a veces como que les dan comida, y allí solamente entran los que tienen como un rango alto en la política. Además, esta prisión está representada como un microcosmos donde está compuesta por la multitud que vive y trabaja allí, que es desde los pacos, o sea los policías, hasta los familiares de los prisioneros. Y seguramente se preguntarán ¿por qué los familiares de los prisioneros? Lo curioso de esta prisión es que los prisioneros pueden llevar a su familia a vivir allí y pagar como un buen apartamento, por decirlo así, y pueden tener como una vida normal como si vivieran afuera de la cárcel. La historia comienza con los primeros casos de contagio de un virus totalmente desconocido para todos y se documenta su progreso por la prisión con descripciones gráficas de los síntomas. Esto puede resultar un poco asqueroso, sin embargo estas descripciones son las que nos permiten sentir la enfermedad tal y como es y entender que es un virus que no discrimina si es un prisionero o es alguien del gobierno, ya que ataca a todos por igual. Otra cosa para destacar de esta novela es la narrativa que usa Edmundo, y es que él nos permite sumergirnos en los pensamientos tan desordenados que tienen cada personaje, ya que no está como dividido por capítulos, cada historia la va narrando el personaje. Entonces así es como nos adentramos en su mundo de marginalidad, en el mundo de la corrupción, del abuso, de las drogas, etc. Pero esto no es suficiente, ya que el autor introduce un culto religioso a una diosa que se hace llamar Maestrella o la Innombrable. Ocurre que en esa prisión se prohíbe el culto a esta diosa y de allí es como supuestamente surge el virus como un hecho de castigo. Ahora quiero hablar un poco acerca del contexto actual y el contexto de la historia, ya que tienen mucho en común, principalmente el virus y la situación política. En otras palabras, la salud se ha convertido en un problema político y de lucha social para exigir los derechos básicos que necesitamos los seres humanos, tales como acceso a la alimentación, derecho a una vivienda digna y por supuesto que a la vida. Acá ocurre algo curioso, y es que si esto no es posible en una novela, nos hace entender que tampoco es posible en la vida real, porque claro está que en nuestra actualidad y en la novela el gobierno nos ha inducido de forma casi que obligatoria vivir en la desigualdad social y a conformarnos con eso y no a exigir lo que verdaderamente nos corresponde como seres humanos. Para cambiar un poco el tema sobre el contexto actual y el de la novela, quiero hablar acerca del post-boom, que es un fenómeno literario, y lo voy a relacionar un poco con la obra, ya que tiene ciertos estilos del post-boom. Se llama post-boom al fenómeno literario que surgió en la década de los 70s y los 80s más o menos. Y el objetivo de esta tendencia fue fomentar o recuperar las identidades latinoamericanas con una narrativa histórica con la realidad sociocultural del momento. Además, el post-boom tiene un estilo característico, ya que tiene mayor amplitud, mayor diversidad literaria y está acompañado de manifestaciones culturales, tales como el Funk Culture, que abarca las drogas, el sexo y la marginalidad, la denuncia social, la política, el exilio y otros temas. De esa manera, en los días de la peste, quiero destacar el asunto de la marginalidad y la política. Para hacer énfasis en lo marginal, tomaré como ejemplo una cita que dice: temblorosos adictos al pegamento, desahuciados durmiendo al sol en colchones manchados de orín, ratas gordas y mal encachadas que asoman el hocico por los
huecos en los rincones, murciélagos agolpados en las paredes mirando el mundo al revés. Para dejar un poco de lado el tema del post-boom, quiero hacer una intertextualidad con 100 años de soledad y Los días de la peste. Tal vez se preguntarán, estas dos obras que tienen en común. En 100 años se ve un castigo religioso y político, al igual que en Los días de la peste. Y para empezar, quiero iniciar con esta cita que dice: llovió 4 años, 11 meses y 2 días. Hubo épocas de llovizna en que todo el mundo se puso sus ropas de pontifical y se compuso una cara de convaleciente para celebrar la escampada, pero pronto se acostumbraron a interpretar las pausas como anuncios de recrudecimiento. El diluvio que ocurrió en Macondo se puede interpretar desde un punto de vista, como ya lo dije, religioso y a la vez político. Esta llovizna precisamente ocurrió después de la masacre de las bananeras, que fue un hecho olvidado porque el gobierno hizo un acuerdo con el pueblo para que hicieran como que eso no había pasado. Ahí ocurre esta llovizna como castigo para que ellos no cosechen y no puedan como progresar. Acá viene la relación con Los días de la peste. Y es que en esta novela, cuando empieza a aparecer este virus desconocido, pues es entendido por muchos personajes como un castigo de venganza por la diosa Maestrella, ya que pues a todos allí les prohibieron el culto de ir a la iglesia y rendirle pues el tributo, de rezarle, porque incluso ellos en sus celdas tenían una imagen de ella con una calavera y un cuchillo entre los dientes. Llegó toda la gente del gobierno y les dio como no, todo esto está prohibido. Entonces ellos tomaron eso como obviamente un castigo de la diosa para que todos empezaran como a fallecer de a poco. Y aquí entra un asunto de la prohibición como un golpe político del juez para fomentar el caos, pero también es la conciencia de que más que el peligro de una nueva religión o de una nueva cosmovisión, se les dé como un poder a los prisioneros de hacer lo que ellos quieran y así como que estimular el deseo de venganza para así rebelarse contra ellos. Y ahora para finalizar quiero hablar acerca de un personaje que me llamó muchísimo la atención y que para mí es uno de los más fundamentales en toda la novela. Y se trata de la doctora Tadik. Este personaje es fundamental desde el inicio hasta el final de la novela porque ella fue quien recibió los primeros casos de contagio y nos empieza a narrar todo ese proceso de descubrir qué virus es, de dónde se origina, cuáles son los síntomas. Además, ella nos expone que esta no es la primera ni la segunda vez que ocurre una pandemia en la cárcel y que no le prestan la atención necesaria. A lo que me quiero referir con atención necesaria es que es una estrategia del gobierno para dejar que fallezcan los prisioneros y así ir limpiando de tanto en tanto las celdas y que no haya como tanta aglomeración de familias, de pacos y de prisioneros. La doctora nos expone que existen más impedimentos para controlar la peste que procedimientos a favor para controlarla. Y vuelvo a mencionar el asunto de la estrategia como algo propio de la política para seguir con el control poblacional y que también sirve como herramienta para enfatizar en el abismo que existe entre los personajes del alto rango político y la sociedad del común, que no pueden hacer mucho ante el poder que tienen estas personas. Y esto nos da a entender que la doctora comprendió que la necesidad del virus no era nada ante el desorden de los humanos, ya que el virus era lo que era y no tenía otras opciones. Y en cambio los humanos se esmeraban más en el desmadre cuando se asomaba el peligro o en buscar salidas que no tuvieran en cuenta a todos. Y esto nos da a entender a nosotros que tanta religión no sirve para nada. Y en conclusión, gracias a la doctora Tadit, es que se evidencia que la salud es más que un negocio, que una prioridad. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado y que les sirva mucho.